Capítulo 9. Título: Las instituciones gnósticas. Las instituciones gnósticas son el crisol donde los maestros buscan ayudar a los estudiantes para que caminen por la senda del filo de la navaja. Así, quien no se inclina a derecha o izquierda, seguramente se corta los pies con el filo si logra mantenerse al centro. Significa su yo para alcanzar el Tao. En un principio, el venerable maestro Samael Aun Weor no pensaba crear institución alguna en el mundo físico, y así lo declaró en la primera edición de su obra, La Revolución de Bell, donde instaba a los estudiantes para que salieran en astral y acudieran a la iglesia gnóstica de los mundos superiores a recibir mayor instrucción. Posteriormente, la superioridad le ordenó que creara instituciones en el físico, lo cual así hizo porque, como él mismo declaraba, siempre obedecía los mandatos de la Blanca Hermandad. Todo maestro tiene sus superiores y el máximo jerarca es nuestro señor Anubis, pues en sus manos descansa toda la administración del cosmos, con potestad para aprender y enjuiciar a cualquiera de los jerarcas de Sirio. Inclusive, pues nuestro Padre y Señor Anubis es el propio Osiris en el Tribunal de la Justicia Cósmica. Por eso, en los documentos egipcios, bastante precisos y acuciosos, no se habla de los 42 jueces o asesores de Anubis, sino de los 42 asesores de Osiris, quien, en efecto, preside el Tribunal del Karma, por conducto de su manifestación como Anubis. Así pues, dicho jerarca es la máxima autoridad de los maestros de la Blanca Hermandad, y los señores regentes de todos los soles se inclinan ante su poderosa majestad, por lo que también hace nuestro señor Samael. Por tanto, nuestro señor Anubis es quien quita y pone jerarquías en los mundos que componen nuestro infinito, cuya capital es Sirio. Fue atendido a las instrucciones del Sagrado Tribunal que el venerable maestro Samael Aun Weor cambió su forma de pensar y procedió a crear las instituciones gnósticas. Por ende, en la segunda y ulteriores ediciones de La Revolución de Bell se omitió la primera idea que tuvo el maestro. Subtítulo: Características. La característica principal de esta enseñanza es que no considera al humano como un verdadero hombre en toda la extensión de la palabra, sino como un prospecto, proyecto o posibilidad de hombre. Es decir, el concepto que ordinariamente se tiene del hombre se concreta a la tradicional definición platónica del animal racional, o bien del animal intelectual, el homúnculo, o bípedo tricerebrado o tricentrado, equivocadamente llamado hombre, como dijera el venerable maestro Samael. Para lograr ser un verdadero hombre, se requiere la creación de los cuerpos existenciales superiores de ser, a través de los procesos alquímicos que nos legara el maestro. Es decir, se necesita crear el cuerpo, el, entre paréntesis, cuerpo, entre paréntesis, soma, solar, entre paréntesis, heliacón, en cada una de las 7 dimensiones. El proceso alquímico presupone la corrección sexual del individuo mediante la castidad científica de la magia sexual del gran arcano, dice el maestro Samael en su obra Los Misterios Mayores. Practicando magia sexual, adorando a la mujer, sabiendo querer, todo ser humano puede llegar a las elevadísimas cumbres de la resurrección. También nos habla esta enseñanza de que no tenemos un alma completa, en el sentido que enseñan las mayorías de las escuelas, sino que apenas tenemos un embrión de alma humana, el Buddhata, lo cual concuerda con la expresión cristiana: en paciencia poseeréis vuestras almas. Porque si ya se tiene un alma, es que actualmente se la posee. Sin embargo, la realidad es que se requiere la paciencia para poco a poco ir poseyendo el alma mediante el crecimiento del embrión. Además, el maestro afirma:
El ser, el íntimo, la mónada, tiene dos almas. La primera es el alma espiritual, la segunda es el alma humana. La primera es la Beatriz del Dante, la bella Helena, la Sulamita del sabio Salomón, la inefable esposa adorable, el Budi de la teosofía. La segunda es el alma humana, el principio causal, el noble esposo, el mana superior de la teosofía. Aun cuando parezca raro y extraño, mientras el alma humana trabaja, el alma espiritual juega. Ahora bien, del alma humana nos dice el maestro, es todo el conjunto de fuerzas, poderes, virtudes, esencias, etc., que cristalizan en el ser humano cuando el ego animal se disuelve. Entre paréntesis, glosario gnóstico, segunda edición. A diferencia de otras enseñanzas e instituciones, esta considera que no somos sustancial o fundamentalmente buenos, sino que por el contrario, somos 97% ego animal, tinieblas, demonios, y 3% conciencia, luz, ángeles. Por tanto, se propone la disolución con la ayuda de la Madre Divina. De ese 97% demoníaco que tenemos dentro, para que se libere la conciencia que está atrapada en ese 97% diablesco, y encarnemos entonces las virtudes opuestas a los pecados que constituyen el ego animal. Otra característica fundamental de esta enseñanza es que no se considera la única que posee la verdad, pues afirma que hay otras escuelas que también tienen las claves de regeneración. Hay 4 clases de escuelas. Primera, escuelas que enseñan a cristalizar alma. Segunda, escuelas que enseñan a cristalizar alma y encontrar el espíritu, al ser. Tercera, escuelas que sirven de kinder a la humanidad. Cuarta, escuelas de magia negra. El movimiento gnóstico es una escuela de regeneración con los 3 principios básicos de la revolución de la conciencia. Escuelas de regeneración son el budismo tántrico del Tíbet, la iglesia amarilla de los lamas, el sufismo con sus derviches, danzantes, etc. En el pasado existieron grandes escuelas de regeneración. Recordemos los misterios de Eleusis, los misterios egipcios, aztecas, mayas, incas, los misterios órficos, los misterios de los cambires, etc. Los peores enemigos de las escuelas de regeneración son las infrasexuales. Los degenerados del infrasexo se creen más perfectos que el tercer logos y blasfeman contra él diciendo, el sexo es algo muy grosero. La materialista magia sexual es algo animal. Nosotros trabajamos por la espiritualización, etcétera, etcétera. Los degenerados del infrasexo se creen más puros que el Espíritu Santo y hablan horrores contra el sexo y contra la magia sexual. Y hablan horrores. Recordemos que las 3 fuerzas principales del universo son: primera, la voluntad del Padre; segunda, la imaginación del Hijo; tercera, la fuerza sexual del Espíritu Santo. Todo aquel que se pronuncie contra cualquiera de estas 3 fuerzas logoicas es de hecho un mago negro. Entre paréntesis, cátedra, las escuelas esotéricas. Subtítulo: fanatismo. Uno de los aspectos que más ha afectado a las instituciones gnósticas, así como a todas las demás escuelas espirituales, es el fanatismo y la santurronería. Nuestra venerable maestra Litelantes afirma que el abuelo solía decir que de los fanáticos y santurrones lo único que había sacado eran traidores. En una época el propio maestro cayó en el fanatismo, se volvió incluso vegetariano. Fue entonces cuando escribió el Libro Amarillo, donde pondera tal tendencia. Sucedió en aquel tiempo que la maestra no dejó de comer carne y le decía al maestro que eso era puro fanatismo, que iba a perjudicar su salud, puesto que estaba acostumbrado a comer carne. El maestro se aferró a su idea y no solo se dedicó a imbuirla a sus estudiantes, sino que hasta un perro que tenía llamado Dólar, también le decían billete, lo hizo vegetariano. Entre tanto,
Los discípulos del maestro criticaban acerbamente a la maestra porque comía carne y la llamaban carnívora, con un énfasis tal que parecían decirle caníbal. Poco cuidado tenía la maestra de la maledicencia de los disque discípulos del maestro, pues siempre hablaron de ella, o en palabras del abuelo, los pedantes de la época agotaron su baba difamatoria contra ella, y comía más sabroso su pollo y sus chicharrones o jamón de puerco. El hecho es que la salud del maestro empezó a decaer, así como la de su perro Dólar, el que falleció precisamente cuando se volvió completamente vegetariano, lo cual pudo muchísimo al maestro. Me comentaba la maestra que el abuelo caminaba una cuadra y se detenía agotado por el ejercicio, que exudaba exageradamente, que exprimía las camisetas de la cantidad tan grande de sudor que producía. Cierto día se dio cuenta que iba por el mismo camino que su fiel Dólar, que en realidad era un fanatismo, una exageración, lo del vegetarianismo, que su salud estaba muy menguada, y le dijo a la maestra: hágame un caldo, negra, con pata y cola de res y gallina. A partir de entonces se olvidó por completo del vegetarianismo, declarando que no iba a hacer de la cocina una religión. Así que el abuelo reconoció su error, con lo cual demuestra que era un verdadero maestro, pues no se aferró a su equivocada idea, a su amor propio, sino que enmendó su forma de pensar. Por tanto, los señores de la luz le demostraron que la carne es elemento fuego, indispensable en el trabajo de la magia sexual, pilar de esta enseñanza. Incluso pudo percatarse de que los budistas tántricos tibetanos comen carne de buey, precisamente para alimentar el fuego sexual de las sagradas prácticas del tantrismo blanco. En El misterio del áureo florecer nos dice: ¿en qué forma o de qué manera podríamos adquirir los milagrosos poderes del Tatua Tejas si cometemos el error de renunciar a los elementos carnívoros? Desgraciadamente, los humanos, multitudes, o se vuelven vegetarianas radicales o se tornan casi canibalescas. En el ínterin, todos los fanáticos y santurrones quedaron muy mal parados por hablar contra la carnívora, quien a final de cuentas le quitó el fanatismo al abuelo, en este y muchos otros aspectos, pues nuestra venerada maestra fue la entrenadora y guía del maestro. Sobre este punto nos dice el maestro en su obra Los Misterios Mayores: a la maestra Litelantes la criticaban los fariseos porque comía carne. Ella respondía: primero voy a corregir mis defectos y después que los haya corregido dejaré de comer carne. Los fariseos se revolvían entonces furibundos contra este gran gurú de la ley. Por otra parte, la maestra decía que los ayunos no servían, que no se iba a salvar uno a base de ayunos, que por eso no le gustaba la medicina del doctor Jacinto Juárez, un médico muy amigo y buen discípulo del maestro, debido a los rigurosos ayunos que imponía, e insistía en que el maestro abandonó por completo tanto los ayunos como el vegetarianismo. Ella sugería que, por el contrario, debíamos alimentarnos bien, sobre todo antes de comparecer ante los grupos gnósticos. Además, afirmaba que mientras más hablaran mal de nosotros, más a gusto comiésemos. En cierta ocasión le pregunté: entonces, ¿a cuál ayuno se refiere nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio? Y contestó: no darle gusto al ego, no hacer lo que el ego quiere, no alimentarlo, pues lo tienen muy gordito. Como gran maestra de la luz, Nuestra Señora Litelantes combatió sistemáticamente el fanatismo, y a su lado el maestro Samael dio ejemplo de naturalidad, sencillez y rechazo total al fanatismo y la santurronería. Los santurrones y fariseos, fanáticos y redentos, quieren ser más papistas que el Papa. Tienen muy vivo su yo fariseo, que es una mezcla de orgullo místico con envidia y santurronería, fanatismo y pose de falsa mansedumbre, vanidad, egoísmo, hipocresía pura.
Entre paréntesis, el adulterio se viste de santo y en el incienso del templo se esconde el delito, como dijera el maestro. Tiranía y ánimo de venganza, entre otras malas hierbas. Sin embargo, dicho sea de paso, no se trata de un superrasgo psicológico, conforme se ha interpretado a un conocido instructor que gusta de hablar de estos temas, pues ninguno de nosotros tenemos un rasgo psicológico estándar. El maestro jamás afirmó que el yo fariseo tuviera tal carácter. Y si alguna medida pudiéramos concebir para caracterizar las distintas legiones, serían evidentemente las 7 cabezas de legión: codicia, ira, gula, lujuria, orgullo, pereza y envidia. Ya hemos dicho que el maestro gustaba de ofrecer fiestas para que los amigos de su hija Isis convivieran con ella. Generalmente en tales ocasiones festivas gustaba a nuestro maestro de partir con los amigos de la familia, participando con sus declamaciones, e instaba a los que complacía el canto para que amenizaran las fiestas. Agradaban sobremanera a la maestra las canciones antiguas, especialmente de la trova yucateca, por tratarse de música muy fina, con la que además le traía recuerdos de su infancia y juventud. Como tuve la suerte de conocer muchas canciones yucatecas, le alegraba el rato cantándole. Llegamos a pasar veladas maravillosas, inolvidables, entre canto y poesía. Los santurrones y fanáticos, que son los fariseos de ayer, de hoy y de siempre, ponían el grito en el cielo porque la maestra tenía un secretario que cantaba y declamaba poesías, y además fumaba, se tomaba su copa y bailaba. Incluso fue motivo de que algunos se salieran de la institución utilizándolo de pretexto. Cuán poca cosa para que los grandes iniciados se salieran de la institución. Qué pena que hayan tomado ese pretexto con mi persona, que nada vale. Los fanáticos y santurrones siempre van a ser más papistas que el Papa y encontrarán pretextos, normalmente baladíes, para salirse de la enseñanza y crear sus propias instituciones. Aquí hacemos un paréntesis para afirmar enfáticamente que la maestra nunca enseñó fornicación ni adulterio, jamás hizo de la enseñanza un negocio ni la alteró. Sin embargo, muy sin cuidado nos tenía a la maestra y a mi persona que los santos se escandalizaran, que le dijeran a los comensales y partícipes de las fiestas de la maestra que si acaso no habían despertado conciencia con las canciones, etc. Pues a despecho de tales críticas, mi persona seguía cantándole y declamándole a la maestra, y ella disfrutando de las canciones y poesías. En verdad que la maestra me utilizó, conscientemente como siempre, para atacar el fanatismo, la santurronería y por tanto la traición. Los fariseos traidores siempre serán fanáticos y santurrones, siempre mirarán la paja en el ojo del vecino. Nunca me perdonaron los santurrones y fariseos el hecho de haber sido natural y no ocultar mis gustos ni mis vicios. Para ellos era y es un pecado ser alegre, franco, directo en el trato. Sin embargo, la maestra disfrutaba muchísimo de las variadas reacciones que tenían los fanáticos y santurrones respecto de su secretario general y nunca se cansó de hablar enfáticamente contra el fanatismo y la santurronería, caldo de cultivo del fariseísmo y la traición. Entre otras cosas, ella recordaba la primera vez que fue a España, donde algunos que se decían alumnos del maestro entregaron una enseñanza fanatizada, de suerte que los estudiantes no comían pavo porque les iba a fomentar el orgullo. El cerdo ni pensarlo por ser un animal involutivo. Ni siquiera se ponían perfume porque el ego iba a absorber el alcohol a través de la piel. Mucho menos se tomaban una cerveza o iban a un baile, exorcizaban al que se fumaba un cigarro, etcétera, etcétera, etcétera. Comentaba la maestra que se espantaron los estudiantes españoles cuando la vieron comer jamón, a lo cual ella les dijo que era muy sabroso el jamón español, que no hacía daño lo que entraba sino lo que salía de la boca. Y mientras más se horrorizaban los fanáticos y santurrones, más sabroso comía su jamón, y se fumaba sus puros españoles, también muy sabrosos. Siempre fumó la maestra,
cigarrillos sin filtro, por cierto, hasta que al final dejó el cigarro por cuestiones de salud, pero curiosamente nunca se tragaba el humo, sino que fumaba los cigarrillos como si fueran puros, de la boca para afuera. Desde que vivía el maestro, los estudiantes que se creen más sabios que los maestros la criticaban por este hecho, pero el propio maestro le compraba sus cigarros y le decía: si la Blavatsky fumaba, ¿por qué no va a fumar usted, negra? Pero como siempre, los fanáticos y santurrones, típicos fariseos, gustan de criticar a los maestros, y aquellos que, aunque inmerecidamente y solo por misericordia del Padre, hemos sido amados de los señores. A tales críticos la maestra les decía ternezas como las siguientes: no se fuman un cigarro, no se toman una copa, no van a una fiesta, a un baile, pero ven pasar a una mujer y la desnudan con la mirada. Curiosamente, quienes más nos atacaban eran los que tenían y tienen más cola que pisarles. Mientras nosotros nos fumábamos sabrosos puros y cigarrillos sin filtro, nuestros críticos se dedicaban a formar su pajilla hermética. Quienes más criticaban a la maestra y a mi persona ya iban por su segundo o tercer matrimonio, o bien tenían sus queridas, o las mujeres, sus amantes, o de plano se dedicaban a explotar a los estudiantes y a vivir a sus costillas. Justa razón tenía el venerable maestro Samael Aun Weor cuando decía que de los fanáticos y santurrones lo único que había sacado eran traidores. También refería a la maestra que los fanáticos y santurrones se van al otro extremo y particularmente se dedican a atacar al Cristo con las mismísimas palabras del Cristo. Subtítulo: Carta de Montreal. En 1986 sucedió un evento importante que definiría a muchos, sea en pro o en contra de Nuestra Señora Litelantes. Tal fue el Congreso de Montreal, Canadá, a cuya inauguración la maestra mandó una carta que nunca fue leída, sino que fue a parar a la basura, según nos enteramos después. He aquí el contenido de dicha carta, de la que evidentemente tuvimos la precaución de conservar copia. Dice: México, Distrito Federal, 27 de octubre de 1986. A los participantes del Congreso Gnóstico Internacional de Montreal, Canadá. Con mucha pena les comunico que no ha sido posible mi asistencia al Congreso, debido a que por disposición superior no me fue permitido comparecer. Desafortunadamente de poco ha servido que la venerable Logia Blanca haya autorizado la difusión masiva del conocimiento salvador, pues esta humanidad realmente no está interesada en las cosas del espíritu. Esto se sabía desde un principio, y cuando el Tribunal de la Justicia Divina juzgó a la humanidad, tomó muy en cuenta la incapacidad del género humano para lograr la autorrealización íntima del ser. Sin embargo, se autorizó una prórroga en la ejecución de la sentencia con el fin de hacer el último intento para lograr que se hiciera la luz en nuestras almas. De tal manera que, como ustedes pueden ver, solo por un deber final de la Blanca Hermandad a sí misma se ha impuesto, es que se continúa propagando esta enseñanza. Deber que desde luego alcanza a los que estamos encarnados. No es, pues, debido a que se tenga confianza en las posibilidades del género humano, el que se continúe en esta misión transmitiendo la enseñanza de los valores del cosmos, sino que se debe a una muestra más de la misericordia divina. Es una realidad que esta enseñanza tan sagrada, producto de las emanaciones del ser, de seres, de Dios mismo, ha estado siendo motivo del más grosero comercio y ha sido instrumento de bajas pasiones. La gente se ha conformado en realizar actividades externas supuestamente apegándose a esta enseñanza, como si esta fuera una religión más. Pero poco a poco se ha preocupado por realizar un profundo cambio interior. La ambición de algunos que se dicen misioneros los ha llevado a extremos intolerables para el tribunal del karma, pues se han prevalido de su cargo para explotar económicamente a los estudiantes y deformar la enseñanza según su conveniencia.
para aumentar su orgullo en busca de cargos y posiciones dentro de la misma institución. Y esto ha sucedido desde que vivía el fundador de estas instituciones. Recordemos que el ego busca por todos los medios autoafirmarse y aprovecha la enseñanza para lograrlo, aunque parezca paradójico, pues siempre busca grados, iniciaciones, reconocimiento de su maestría, etc. Una de las principales razones por la que no asistí a este congreso es que no ando en busca de que me siga la gente, ni de tener un grupo numeroso a mi servicio. No busco gente, quiero encontrar almas sensibles a la luz del espíritu, aunque su número sea mínimo, pues no he venido a buscar poderes ni riquezas transitorias, sino a hacer la voluntad del Padre, tal como lo hicieron quienes me precedieron. Mi persona en este caso no será motivo para que se me utilice como pantalla para hacer negocio o para impresionar a las gentes de buena fe. No quisiera estar en el lugar de todos aquellos que han lucrado con la enseñanza, que la han empleado para manipular la psiquis de las gentes. No quisiera estar en el lugar de los traidores que le han dado la espalda al maestro y su familia, ni en el lugar de los que han hinchado los bolsillos negociando con las obras que escribió el venerable maestro Samael Aun Weor, pues más les valiera atarse al cuello una rueda de molino y echarse al mar. Si todas las transgresiones a la ley divina son castigadas, mucho más lo es el fariseísmo y la traición, solo que el castigo no se impone en forma súbita, sino poco a poco, de manera gradual. Sirva esto que les digo como una reflexión, para que procuren ser sinceros en pensamiento, palabra y obra, y esta enseñanza fructifique en sus corazones. Se necesita incrementar el verdadero amor y la tolerancia hacia el prójimo, la caridad, porque no para siempre será olvidado el pobre ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Bien dijo Jesucristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta. No desaprovechemos la oportunidad que la divinidad en su misericordia nos ha otorgado. Seamos fieles y sinceros a los designios del Padre. Por último, quiero decirles que el próximo Congreso Gnóstico Internacional se llevará a cabo en el año de 1990 en la ciudad de Oaxaca, México. Que la paz sea con ustedes. Arnolda Garro de Gómez, Litelantes. Como puede apreciarse, no se decían ternezas en dicho comunicado, pero su contenido era y sigue siendo vigente, y al que le quede el saco, que se lo ponga, según reza el refrán. La entonces coordinadora de instructores leyó otra carta muy distinta atribuida a la maestra, en la que se elogiaba y ponía por las nubes a los misioneros y estudiantes. Al parecer era costumbre de dicha persona redactar misivas sin poner a consideración de la maestra su contenido. Por tal motivo, le hice el comentario siguiente: ¿no cree usted, jefita, que exista alguna responsabilidad de su parte al firmar tales cartas, que quizás contengan consejos o conceptos que no se ajusten a la enseñanza o ni siquiera al sentido común? A lo que respondió: mire usted, yo hago igual que el maestro, firmo lo que se me pone enfrente, y la persona que hace la carta será la responsable ante el tribunal de hacer mal uso de mi firma. Cuando se hizo cargo de la correspondencia un amigo, tuve cuidado de comentarle lo que nuestra jefita había dicho a propósito de la responsabilidad que adquiere quien hace mal uso de la firma de los maestros. Por tanto, ese amigo le leía las cartas a contestarse y ella directamente daba la respuesta. Por lo que a mi persona toca, siempre le leía tanto los documentos que le llegué a preparar como sus antecedentes, pues fui secretario de acuerdos y siempre tuve la costumbre, conforme estaba obligado, de enterar cabalmente al juez tanto de la solicitud como del proyecto de acuerdo, con mayor razón tratándose ahora de un juez del karma.
En el caso de la carta arriba transcrita, tanto mi persona como aquel que después llevó su correspondencia, redujimos a 2 páginas lo que la maestra decía en un audiocassette que dirigía a los participantes del Congreso de Montreal, que tenía muchísimas cosas más y unas sentencias más terribles todavía. Así que buscamos suavizar lo que la jefita decía, siguiendo sus instrucciones, por supuesto. Sin embargo, los organizadores del Congreso y las grandes jerarquías que participaron en el mismo desobedecieron la orden de leer la carta transcrita y dijeron que eran cosas de mi persona, como si la maestra fuera una infante. Evidentemente no se tomaron la molestia de llamar a México para preguntarle a la maestra o consultarle cualquier inquietud relacionada con la carta.